Buenos días a todos. No sé si esto... Para arriba, sí. Y espera que te den... Sí, ahora. Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta sesión de clausura y lo vamos a hacer haciendo una oración a nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Junqueira, ruega por nosotros. Esta sesión de clausura es un acto sencillo y breve, pero que quiere ser un poco como una síntesis, no tanto de contenidos, sino de experiencias y sentimientos, y de actualizar los propósitos con los que emprendimos ya hace meses, por no decir años, el camino de preparar esta semana o congreso mariológico aquí en CEE. Va a tomar ahora la palabra en primer lugar el secretario de la Sociedad Mariológica, don Francisco María Fernández Jiménez, que nos hará una breve síntesis de lo que han sido los contenidos de la jornada. Espero que sea breve y podamos ir a misa a las 11. Y si no se marcha y me dejan aquí hablando. El tema escogido esta semana, siempre escogemos un tema, la Sociedad Mariológica, es un tema de actualidad. Es verdad que ya se trató hace muchos años, los años del siglo XX. Ya llevamos 23 años en el siglo XXI, pues esto fue, pues debe ser el año 1988-89 cuando salió la Carta Apostólica. La situación antropológica y de pensamiento ha cambiado mucho desde ese momento. Por tanto, hemos vuelto a ese tema, a profundizar sobre la María y la feminidad a la luz de la Carta Apostólica Mulieris Dignitatis, porque aunque haya cambiado mucho el pensamiento, los principios de la Carta y de todo el pensamiento de San Juan Pablo II sirven hoy como base para poder responder a lo que llamamos estas ideologías que nos han venido. Se ha tratado desde diversos puntos de vista. Primero fue un tema bíblico, en el cual el profesor Agustín Jiménez nos habló como Dios en el principio todo lo hizo bueno, como Dios desde el principio colma al hombre de favores y como el hombre, no sabemos por qué, reniega de Dios o desconfía de la bondad de Dios y hace caso al demonio. Pero Dios, como sigue siendo bueno y ama al hombre, promete a una mujer enemistada con el demonio, cuya descendencia será aquella que venza en esa guerra que todavía libramos contra el mal, pero que sabemos por los textos bíblicos que la victoria es de nuestro Dios. Por tanto, pues si nos ponemos en el ejército en el que está Jesucristo y la Virgen María, pues sabemos que ganaremos. Se habló del tema mujer y sobre todo se puso un fundamento bíblico, la antropología. No es actualísimo el libro del Génesis, parece mentira, pero Génesis 1:26 y después todo lo que es el Génesis capítulo 2 es donde basamos nuestra antropología y debido a eso, palabra de Dios siempre es actual, podemos hablar de temas antropológicos. Doña Carmen Álvarez desarrolló precisamente el tema antropológico siguiendo los escritos de Juan Pablo II. Ya nos dijo ella que había más de 670 documentos en los que se hablaba del tema, directa o indirectamente, y después estaban pues, las famosas
famosas catequesis del cuerpo, en el que se habla de la masculinidad y la feminidad, y la carta apostólica. Ella hizo también hincapié en ese principio del Génesis 1:26, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, y nos habló y también del capítulo 2, de la ayuda adecuada que Dios otorgó o creó al hombre, y habla de la importancia del crecimiento en la masculinidad y la feminidad, en la comunión entre el hombre y la mujer, de tal manera que en esa comunión el varón va aprendiendo a vivir esa masculinidad, y en esa comunión la mujer también desarrolla su feminidad, lo cual sería en contra de un feminismo en el cual se construye contra el varón, o un machismo que se construiría contra la mujer. De ahí que la Iglesia, en la Biblia, lo que nos habla es de ese principio de don de sí y el principio de comunión, la complementariedad, y en esa comunión es como vamos creciendo y desarrollando los dones que el Señor ha puesto en nosotros, como es el ser varón y el ser mujer. La Virgen María, el principio mariano, es arquetipo y modelo de todo hombre, y allí vamos alcanzando también en esa comunión que la Virgen María con su Hijo Jesucristo, pues se va viendo la comunión del ser humano con Dios. A continuación, pues nos habló de Jesucristo, que es el ejemplo para todos nosotros, don Álvaro Román Villalón, en el cual se nos habla qué actitud tenía Jesucristo ante las mujeres. Una actitud novedosa, porque a la mujer no se le podía hablar ni predicar. En cambio, Jesucristo, que era un escándalo para su época, Jesucristo acoge a la mujer y también la predica. Hablamos en algunos casos, en el caso de Marta y María, vemos que Jesucristo se pone a hablar y María pues está escuchándole y dice que eligió la mejor parte. Y esa actitud de cariño. Es cierto que en el Nuevo Testamento, eso decía un profesor mío, Jesucristo siempre trata bien a la mujer. Y la mujer tiene ciertas delicadezas con Jesucristo, incluso en pie de la cruz, citando San Juan Evangelista, eran las mujeres las que iban, y son ellas las que primero lo vieron resucitado, porque iban a hacer un acto de delicadeza, de amor, que era terminar de que Jesucristo estuviera bien en la sepultura. Ya habían visto el entierro, se había enterrado deprisa y corriendo, porque tenían una hora casi solamente para preparar el entierro, ya que a las 5 de la tarde, a las 6, empieza el Sabbat. Además era Pascua, donde podían ya trabajar. Ya las mujeres, como ya de madrugada, cuando termina el Sabbat, ya están preparando. Es decir, que hay esa relación. Las trata con naturalidad y como auténtico liberador. Por tanto, pues es también un ejemplo de cómo Jesucristo, de cómo la Iglesia debe tratar el tema de la mujer. Después viene don José Luis López Reyes, nos habló de María, Madre de Dios, partiendo de 3 aspectos: de que es la mujer, donde nace el Mesías, esa mujer prometida, que es madre, esa relación que tiene especial con Dios. Siempre decimos, nadie tiene más dignidad que la Virgen María, porque ser Madre de Dios, ¿qué más se puede decir? Esta señora es la Madre de Dios. Por eso tenemos esa esperanza cuando pedimos a la Virgen María. A ver, ya si la Madre de Dios le va a pedir algo a Dios, es su madre, y solo conoce hasta un niño. El niño sabe lo que es ser una madre. A mi mamá, pues, es la Madre de Dios, que dice, por Dios le hará caso. Y también la sierva. Yo tengo una anécdota que contaban de un niño en Lourdes, que se puso, había la posición del Santísimo en la procesión, y se le puso en medio al Señor y le dijo, o me curas o se lo digo a tu madre. Y se curó. O me curas o se lo digo a tu madre.
Bueno, el poder de la madre, todos los conocemos, y Jesucristo también acoge como hombre pues todas las cosas buenas. Don Manuel García Valero pues, nos habló del misterio de la Iglesia, esposa de Cristo, y de la Eucaristía. Nos habla ahí como Jesucristo es el esposo de la Iglesia, y de alguna manera la Iglesia es la esposa de Cristo, y María es la imagen de esa vida esponsal. Al pie de la cruz se une a su Hijo por la salvación del mundo. De ahí que pues, haya esa unión entre Jesucristo y la Virgen María por nuestra salvación. Al día siguiente, Román Sol nos habló sobre... Bueno, al día siguiente se trató bastante el tema de la virginidad, que es un aspecto importante. Don Román Sol nos habló como la virginidad ya está puesta de alguna manera en el corazón del hombre, y así aparecen las religiones naturales. Nos habló sobre las religiones paganas, esas diosas que son vírgenes, y el tema de las vestales. Verdad que en el Antiguo Testamento no parece que la virginidad fuera una cosa muy querida, pero hay ciertos residuos o ciertos lugares en los que, bueno, algo había. Después aparece como novedad en el Nuevo Testamento el tema de la virginidad. Se hablaba si hizo voto o no voto de virginidad, como la unión con Jesucristo. Y los primeros cristianos pues empiezan a valorar, y la Virgen María es el ejemplo de virginidad en esa unión con Jesucristo por la salvación del hombre. Es una virginidad abierta a la vida espiritual. Don Javier Grijalva nos habló de Santa María en la luz del siguiente pontífice, Benedicto XVI, y pues nos fue hablando de cuál es la mariología de este Papa, que tiene que ver también pues, con Juan Pablo II. Don Juan Miguel Ferrer, hablando también de la virginidad, se refirió a uno de los padres de la Iglesia, posiblemente un padre importante, San Ildefonso de Toledo. Aquí tienen una vidriera con la imposición de la casulla. San Ildefonso de Toledo es precisamente uno de los padres en los que aparece la virginidad, y tuvo que tener mucha influencia en toda la península, porque el tema de la Virgen es importante tanto en España como en Portugal. No decimos Nuestra Señora, Notre Dame o la Madonna en italiano, la Virgen. Es verdad que ya aparecía antes la virginidad y la Madre de Dios como remedio ante el pueblo arriano que se iba a convertir al cristianismo. Los arrianos no eran muy amigos de la Virgen María, tampoco casi tenían la humanidad del Logos, que era un ser intermedio entre el uno, es decir, el Dios, el Padre, que no había más que Dios Padre. Lo demás eran una especie de criaturas intermedias para librar de esa trascendencia que había entre Dios y la humanidad. Por tanto, Jesucristo no es Dios, eso es lo que creía, pero tampoco era un hombre, tenía cuerpo, pero era... Entonces, la Virgen María no aparece. San Ildefonso fue Godo, fue el primer arzobispo de Toledo, Godo, los demás eran todos hispano-romanos, de ahí que él tuviera especial amor a la Madre de Dios como algo novedoso en él. Después yo les hablé sobre el tema de María como matrimonio virginal con José. También hay que ver que la Virgen María desarrolla en su humanidad, que es mujer también, y el Señor lo quiere en el matrimonio, pues el valor esponsal que después trascende a la unión con su Hijo por la salvación de los hombres. Pero también es importante ver las cualidades de ella como esposa de un hombre, aunque no tuviera relaciones con él, también para ver la verdad del matrimonio. Y ya la clausura de la semana tuvo que ver
también con Juan Pablo II y la mujer en una obra poética y dramática, el drama El esplendor de la paternidad, en la que en 3 actos va apareciendo el paso de un Adán solitario, en el que la hija le va a ir sacando de esa soledad, pero la que le saca de la soledad es la madre. Esa madre es la Virgen María, va sacando al hombre de esa soledad en la que nos puso el demonio, porque en la soledad el hombre, llamado a relacionarse y a la comunión, pues se encierra en sí mismo, se hace egoísta y además sufre. Entonces, en esta obra de Juan Pablo II va como salir de esa soledad en la que se encierra Adán para en esa relación de comunión, pues ver su paternidad y sobre todo también en esa relación con su hija Mónica. Esto sería más o menos el hilo conductor de lo que me han pedido de la semana. En el centro está la mujer. Hemos visto pues diversas características de la Virgen María y la mujer, como la Virgen María responde a lo que la vida de la mujer debe ser. En un mundo es importante porque son las bases, los cimientos donde asentamos la fe. Y casi todos hemos hecho referencia precisamente a la creación del hombre. Por eso digo que no hay un texto más actual que el texto de la creación. Seguimos siendo, y lo seremos in secula seculorum, amén, imagen de Dios. Hemos sido hechos a imagen de Dios y Dios es comunión de personas. Si no fuera comunión de personas desaparecería la Trinidad y no puede desaparecer porque la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una relación amorosa de esas 3 personas. Tanto se aman que es un único Dios, es el gran amor, y eso es lo que Dios ha depositado en el corazón del hombre, ese amor que sale de sí y además el Padre sigue siendo Padre porque tiene el Hijo, esa relación de amistad, y está el Espíritu Santo, esa relación de comunión que es la que ha puesto en el hombre, y eso son las bases para cualquier antropología desde antes de Cristo hasta que desaparezca este mundo y estemos en el cielo. Muchas gracias. Bien, pues después de este estupendo resumen, recordatorio que nos ha refrescado un poco los trabajos de todos estos días que nos ha hecho don Francisco María, al que doy por ello las gracias, ha estado trabajando todos los días, los demás íbamos a escuchar y a tomar nuestros apuntes personales, pero él ha estado tomando apuntes pensando en nosotros para ayudarnos ahora a ir llegando a esta síntesis final. Yo quería, en este momento de despedida en que terminamos nuestra semana mariológica, pues comunicarles a ustedes quiénes somos la Sociedad Mariológica. Algo dijimos también en la inauguración, nos lo recordó también don Francisco María, pero creo que es bueno que también ahora que nos separaremos dentro de unas horas, pues volvamos a recordarlo. La Sociedad Mariológica nace en los años 40 del siglo pasado como una voluntad de unir sobre todo en aquella época, sacerdotes que se dedicaban, religiosos y diocesanos, al estudio de la Mariología y a un cultivo particular de la piedad mariana desde sus santuarios o iglesias especialmente dedicadas a la Virgen María. Comenzaron su andadura y la Sociedad Mariológica pues lleva ya un tiempo largo de existencia. Ya nos vamos acercando poquito a poco
a un siglo de existencia, nos quedan todavía unos 20 años. Pero, evidentemente, estamos siendo continuadores de aquel primer proyecto. Al principio, tal vez, era una actividad y un pensamiento que se dirigía sobre todo a profesores, a sacerdotes, pero poco a poco la sociedad mariológica ha querido ir abriendo su espectro en dos sentidos. Uno, que aunque sea una asociación fundamentalmente de personas dedicadas a la mariología, haya dentro de ella cada vez con más claridad lo que llamamos una componente pluridisciplinar. Es decir, que desde disciplinas muy diversas, unos con disciplinas más filosóficas, otros más teológicas, otros más históricas, otros más pastorales, vayamos enriqueciendo tanto la doctrina y el discurso que podemos ir ofreciendo, como nuestro propio bagaje personal en el encuentro y en el diálogo. Recientemente, desde hace ya unos años, otro de los elementos que hemos intentado introducir en la sociedad mariológica es una presencia más fuerte de religiosas, de laicos y laicas, para que la sociedad mariológica represente mejor lo que es la vida de la Iglesia, donde no solo hay sacerdotes y religiosos. Y poco a poco estamos consiguiendo ir incorporando el mundo de las mujeres que se dedican también a esas diversas disciplinas y ciencias. Ahora el reto que también tenemos es el rejuvenecimiento de la sociedad, porque como ocurre en todos los grupos y equipos de trabajo, se ponen en marcha, muchos de los fundadores ya murieron, pero la segunda generación de miembros de la sociedad mariológica, que forma todavía un grupo muy importante de sus miembros, ya son personas muy mayores. Aquí hemos venido los jóvenes. Pues ya os podéis hacer una idea que el resto es muy mayor. Entonces, tenemos también desde hace unos años el reto de ir incorporando a profesores más jóvenes. Por eso, este año, pues entre los ponentes estuvieron algunos profesores, en concreto los que venían de Sevilla, 2 de ellos, que son más jóvenes, uno de ellos con el doctorado casi recién estrenado. Bueno, pues es el esfuerzo que ahora tenemos entre manos. La sociedad mariológica ha tenido durante muchos años 2 acciones externas fundamentales. Uno, celebrar una vez al año su semana mariológica, como la que hemos celebrado aquí, y el segundo, publicar en un volumen los trabajos, todas las conferencias que se hacen durante ese encuentro anual. Y ahí nace una revista anuario, Estudios Marianos, que se ha venido publicando ininterrumpidamente prácticamente desde la fundación de la sociedad hasta esta sesión de este año, y que con la ayuda de Dios y de todos, pues esperamos poder seguir publicando. Ahora hay otro reto, un reto que ya tendríamos que tener solucionado, pero vamos despacito en la sociedad mariológica, que es el de emplear las nuevas tecnologías y por lo tanto el que tengamos una página web que sea accesible y práctica y donde se puedan encontrar todas estas cosas,
Y luego otra serie pues, de iniciativas que tenemos sobre el tapete de la Junta Directiva de la Sociedad para ir facilitando que el trabajo que hacemos no se quede en los 50 miembros de la sociedad o en las 50, 100 personas que participan cada año en nuestras jornadas o semanas de Mariología, sino que pueda llegar a muchísima más gente. Es verdad que la revista llega a centros de estudio, sobre todo teológicos y a algunos santuarios marianos, y eso hace que los que van allí a consultar la biblioteca puedan acceder a nuestros trabajos, pero eso es muy poquito. El poner las conferencias online, el poder ofrecer los textos, ayuda a que cualquier persona del mundo entero pueda acceder a lo que han sido nuestros trabajos y reflexiones. Ese es un esfuerzo que ahora tenemos. Pero ¿qué se deduce de esto? Pues que la Sociedad Mariológica, como otras muchas instituciones dentro de la Iglesia, están tratando de ponerse al día. Y ponerse al día significa crecer en el espíritu de servicio y de comunión. En el espíritu de servicio para que los trabajos que se hacen lleguen al mayor número de personas posibles, y espíritu de comunión para que las reflexiones y diálogos que suscitamos, sobre todo con las semanas, pero que hoy en día se pueden suscitar también con otras actividades no presenciales que algún día podamos llegar a programar a lo largo del curso, pues estén al alcance de todos. Y que esa comunión abra las puertas de la Sociedad Mariológica sin perder su carácter académico, su carácter de grupo de estudiosos de la Mariología desde muchas perspectivas, porque ese es nuestro distintivo. Nosotros luego eso lo aportamos al conjunto de la Iglesia para que luego desde una perspectiva más pastoral se pueda hacer llegar esa reflexión o las consecuencias que se pueden sacar de esa reflexión a todo el mundo. Por lo tanto, esta es la Sociedad Mariológica que ha compartido estos días con vosotros. Esta semana de CE hemos visto ya los contenidos con el resumen de don Francisco María. Ha sido una semana que para nosotros ha sido muy gozosa, porque ha habido una muy grata interacción con los miembros de la comunidad local. Es decir, que aunque no hayamos sido multitudes, los pocos que hemos estado en un clima muy familiar. Se ha podido hablar en el aula, se ha podido hablar en los pasillos, ha habido una convivencia compartiendo unos refrigerios a la mitad de cada jornada, hemos tenido luego nuestras celebraciones litúrgicas. Esa interacción ha alcanzado un nivel, para nosotros que venimos desde los años pasando por muchos lugares, ha alcanzado un nivel muy bueno. Y eso ayuda al fruto de las semanas mariológicas, el que haya esa interacción y que esa interacción sea positiva. Es verdad que a lo mejor los que habéis podido venir en algún momento, alguna de las conferencias os haya podido resultar pues más difícil de seguir o un poco más aburrida o un poco... Pero eso no es relativamente muy importante, porque lo importante es que después se ha podido hablar, porque lo importante es que después se podrá releer y poco a poco uno va entendiendo mejor las cosas, y todo esto nos ayuda a construir iglesia y a que la Iglesia preste su servicio a la comunidad humana en su conjunto.
la acción de la Iglesia, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Es como un resumen de esas palabras del Señor. Pero lo más importante es ese llegar a compartir el don de Dios. Y cada uno podemos compartir el don de Dios, y esta semana ha sido un pequeño instrumento para ayudar a ese compartir. Cuando ayer don Desiré nos hacía su comunicación sobre lo que fue el motivo de fondo de coronar a la Virgen de la Junquera y organizar en torno a esa coronación toda esta serie de actos, latía el corazón de un pastor, el corazón de un cristiano comprometido que quiere cumplir el mandato del Señor y que la buena nueva llegue a todos. Es verdad que todos nosotros somos limitados, todos tenemos nuestras, sobre todo, limitaciones del pecado, y a veces no hacemos la obra del todo bien. Pero el Señor, que es muy comprensivo, lo fue con los apóstoles. Qué paciencia con Santiago y con Juan, qué paciencia con Pedro. Pero al final se salió con la suya el Señor, porque aquellos apóstoles que tenían, podemos decir, tantos defectos, al final dieron la vida. Aquellos apóstoles se dejaron educar por el Señor. Bueno, pues nosotros, desde nuestras limitaciones, desde nuestra pequeñez, queremos servir también a ese hacer llegar el Evangelio a todas partes. No todos lo van a aceptar, pero a nosotros nos toca sembrar. A mí hay una editorial francesa, que conocerán muchos por sus diccionarios, Larousse, que dice como lema de la editorial: sembrar a pleno viento. Es como cuando iban antiguamente los que iban de siembra a los campos y iban echando al aire la semilla para que se fuera distribuyendo en los surcos. Bien, pues la labor del evangelizador es un poco eso, sembrar a pleno viento. Luego la semilla caerá una parte en tierra buena y dará el 100 por 1 o el 60. Otra, por desgracia, caerá a lo mejor entre zarzas o en tierra mala o en el camino y la pisoteará. Pero a nosotros nos toca sembrar a pleno viento. Y aquí es un poco lo que hemos intentado hacer. Y termino. Toda esta experiencia que hemos vivido nos obliga, lo hemos hecho en repetidas ocasiones a lo largo de estos días, pero ahora en la clausura no puede faltar una palabra clave, sobre todo una palabra muy querida para los cristianos: gracias. Porque realmente desde don Desiré, pasando por Iván, por los de la coral y los diversos grupos de cantores que han animado, los técnicos, el ayuntamiento, los miembros de la comunidad, todo el mundo ha hecho una admirable labor para sacar adelante estas jornadas, y verdaderamente nosotros nos vamos con el corazón agradecido. Que este vínculo que se ha creado entre nosotros no desaparezca. Es verdad que en este tipo de celebraciones se favorece el encuentro, la reflexión, el diálogo, pero también se crean lazos de amistad, lazos de concordia. Y esos lazos son muy importantes. Dios los utiliza para hacer cosas maravillosas. Muchas gracias. En todo lo que hacemos, yo creo que hoy es la clausura de la Semana Mariológica.
Lo primero es, con María, dar gracias a Dios. Cantar magnífica, como ella lo sabe hacer. Como lo ha dicho don Juan Miguel, la palabra es gracias. Gracias a la Sociedad Mariológica por acceder a nuestra invitación de celebrar aquí los 72, la 72 Semana Mariológica Española, la Sociedad Mariológica Española. Gracias a todos los conferenciantes por lo que nos habéis aportado. En mi nombre propio, en nombre de nuestro arzobispo, en nombre de nuestra unidad pastoral, porque hay que hablar de unidad pastoral que cuesta construir, pero bueno, en la unidad pastoral, en nombre de la unidad pastoral, quiero agradeceros por vuestra presencia y vuestra dedicación, de hacer el honor de llegar hasta aquí. Yo creo que nosotros, gracias a los sacerdotes que intentaron, Padre Brito que acaba de llegar porque no tenía tiempo, pero Padre Ramón que ha estado todo el tiempo con nosotros, el Don Ramón, el cura de Dumbría, el Don Francisco de Sas, son los curas que han estado aquí, y José Manuel Pensado que han estado aquí apoyándonos. Realmente esto lo hemos hecho no es solamente para sí, era para toda nuestra diócesis, toda nuestra comarca. Gracias a todos los que pudieron estar aquí. Me hubiera gustado que este acto importante aprovechara más a los miembros, sobre todo de nuestra zona, pero desgraciadamente no ha sido el caso, pero no es lo más importante. Lo que habéis sembrado aquí en el corazón, como digo, vosotros lo sabéis, eran 12, pero encendieron el mundo. Y gracias a todos vosotros que estáis aquí todos los días, por la mañana estáis con nosotros. Gracias. Solo Dios os puede agradecer vuestro esfuerzo, todo lo que habéis hecho. Os digo que, como ayer decía, el objetivo de este santuario, lo repito, quizá que voy a ser aburrido, pero no quiero que sea un santuario únicamente de romería, que la gente viene un año. Yo quiero que este lugar sea un centro a los pies de María, un centro de encuentro, de formación. Yo insisto, quizá que como no soy muy inteligente, me gusta muchísimo que en este mundo en que vivimos, que estamos enfrentados con muchas dificultades, tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Y para darnos razón de nuestra esperanza, hay que estar formado para dar respuesta a todos los que nos llegan. Porque hay un montón de temas que nos vienen encima y que no sabemos dar respuesta. Pero dar respuesta hay que formarse para poder dar respuesta. Aunque no están de acuerdo, pero que vean que lo que decimos tenga una lógica. Que vean, ¿no? Por lo menos dan sus argumentos. Pero no podemos quedar en este mundo, no podemos decir, sí, creemos y punto. La gente no le convence esto. Entonces yo pido vuestra ayuda para que nos ayudéis, nuestra parroquia, nuestra unidad pastoral y ese santuario realmente sea un lugar donde a partir de la palabra de Dios, basado en eso, de la mano de María, el mensaje del Evangelio puede irradiar nuestra zona, nuestra diócesis, nuestro mundo. Es mi deseo profundo, ¿no? Entonces, nosotros aquí en el fin del mundo no tenemos, entonces pido vuestra ayuda. Vosotros conocéis mucha gente para poder ayudarnos, para que durante los grandes tiempos de Cuaresma, de Navidad, podemos tener unas semanas de reflexión, aportarnos para ayudarnos a crecer en nuestra fe, en nuestra esperanza. Gracias por lo que habéis hecho y que el Señor, por la mano de María, derrame sobre vosotros abundancia de gracia para que esta sociedad pueda seguir adelante aportando esta reflexión al pie de la Virgen. Gracias a todos.
Y ahora vamos a dar las gracias fundamentales, como ha dicho don Desiré, a Dios y a su Madre Santísima. Vamos a celebrar la Eucaristía. Gracias. Pero no sé cómo se apaga. Viene. No toquemos, no lo rompamos. Vayamos a No, es que yo no sé, como no es mío. No sea que lo rompamos por tocar lo que no. Que estaba en